Bueno chicos, hoy vamos a continuar con un nuevo tema en nuestra clase de matemáticas y son las fracciones. Entonces empezamos desde cero y pues algo que debemos entender es cómo se lee una fracción y para poder entender cómo se lee pues tenemos que identificar cuáles son las partes de una fracción. Entonces una fracción, como ven ustedes acá, son dos números que están separados por una línea. ¿Sí? Y cada uno de esos elementos pues tiene su nombre. Como ven ahí, el número de arriba se llama numerador, la línea que lo divide es la línea de fracción y el número de abajo se llama denominador. Así se va a nombrar siempre cualquier fracción, ¿no? Va a tener su numerador, su denominador y la línea de fracción que lo divide. Pero, ¿cómo se leen fracciones? Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes, pues, a medida que sigan con este tema, pues puedan entender eso desde el principio. Bien, entonces aquí ustedes ven varios ejemplos de fracciones y vamos a ver cómo es que se leen. Entonces, a veces, digamos que se ha acostumbrado, por ejemplo, si miramos el primero, decir 1/2, está bien. Por ejemplo, decir 4/3, 7/4, 3/5, digamos que es correcto, pero la manera más utilizada para leer esas fracciones es de la siguiente manera. Entonces, el primer ejemplo no se lee 1/2, sino 1/2, ¿cierto? El 2 siempre va a ser la mitad, entonces vamos a leerlo 1/2. El siguiente lo leemos como 4/3, ¿cierto? El 3 entonces va a ser tercios. 7/4, entonces el 4 va a ser cuartos. 3/5, el 5 va a ser quintos. 8/6, el 6 va a ser sextos. 2/7, aquí ya, o séptimos. 2/7, 5/8, 11/9 y 3/10 y así sucesivamente, ¿listo? Entonces digamos que no está mal decir 8/6, por ejemplo, pero digamos que más correctamente se podría decir 8/6. ¿Listo? Esto es importante porque si ustedes están escuchando o están haciendo actividades en donde les dicen 3/5, entonces ya van a saber cómo es que se escribe ese 3/5. ¿Listo? Entonces esto digamos que es como lo más básico, pero como les decía, les va a ayudar para entender todo el tema de las fracciones. Entonces, después de allá aprender cómo es que se leen y cuáles son las partes, esto es bien, bien importante que lo tengan en cuenta, cuál es el numerador y cuál es el denominador, vamos a aprender a entender qué son esas fracciones, o sea, qué representan esos números. Muy bien, entonces ahora seguimos con qué representan esas fracciones. Entonces, aquí como ustedes ven en la imagen, pues tenemos un cuadrado y un círculo. Y como no están partidos en ninguna parte, sino están completos, entonces podemos decir que este es un cuadrado entero y este es un círculo entero. ¿Sí? Listo, ustedes ven que está la figura completica, que no le falta o no se le ha partido en ninguna parte. Entonces, por esa razón, siempre que esté, digamos, todo el objeto en uno solo, se va a llamar entero. Pero miren lo que pasa ahora. Entonces miren lo que pasó. Ahora sí, pues ya no es un cuadrado entero ni un círculo entero, está dividido en partes. ¿Listo? ¿Y qué representa? Pues, ¿cómo podemos representar esta imagen en una fracción? Entonces, miremos, por ejemplo, la del cuadrado. Entonces, ¿cuántos cuadritos o cuántas partes en parte se cortó este cuadrado? Entonces, como vemos ahí, hay 9 en total, 9 pedazos, ¿no? Entonces, el número de divisiones va a representarse con el denominador. Entonces, lo vamos a escribir de esta manera. Decimos que este cuadrado está partido en 9 pedazos. Hagamos ahora, por ejemplo, la del círculo. ¿En cuántos pedazos está partido ese círculo? Muy bien, en 8. Por lo tanto, si lo queremos representar en una fracción, entonces recuerden, el denominador, o sea, el número de abajo siempre va a ser el número de particiones.
Pero miren lo que sucede ahora. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo quiero de estos 9 pedazos coger 3, por ejemplo? 3. ¿Cómo represento esto que estoy haciendo en una fracción? Entonces, el número de objetos o de partes que nosotros tomemos va a ser representado por el numerador. ¿Listo? Entonces, como vemos aquí en el cuadro, de 9 pedazos, que son el número de partes que cogimos, 3 vamos a tomar, son de nosotras, son las que están coloreadas. Ahora, por ejemplo, miremoslo en el círculo. Imaginemos que esto sea una pizza y que ustedes, por ejemplo, van a coger 2 pedacitos de la pizza, ¿cierto? Para ustedes. Entonces, ¿cómo representan eso que pasó ahí? Entonces, recuerden que el numerador sería el número de pedazos de pizza que cogimos. ¿Listo? Entonces, cogimos 2 de 8 pedazos. ¿Listo? Entonces, miren que las fracciones representan eso. Como de una unidad completa se puede partir varios pedazos y tomar algunos de ellos. Bien, entonces ya teniendo en cuenta cómo son las fracciones, cómo se leen y qué representan, vamos a entrar al punto de cuáles son los tipos o las clases de fracciones que hay. Están 3, la propia, la impropia y la mixta. Hablemos de la propia y qué significa. Las fracciones propias son las que el numerador, recuerden que el numerador es el número de arriba, es menor que el denominador, o sea, el número de abajo. Y vemos acá 3 ejemplos, ¿no? 8 es menor que 20, 3 es menor que 4 y 7 es menor que 30. En las fracciones propias, la división entre el numerador y el denominador siempre va a ser menor que 1. ¿Por qué? Si nosotros hacemos la división en una calculadora de 8 dividido 20, nos va a dar un número que va a ser siempre menor que 1, ¿listo? Entonces 0,4 es menor que 1. La división entre 3 y 4, 3 dividido 4, da un número menor que 1. Y lo mismo, la división entre 7 y 30, 7 dividido 30, da 0,23. Aquí me equivoqué, era 0,23. Entonces noten que en las fracciones propias la división siempre va a ser menor que 1, ¿listo? Entonces eso es algo que les puede ayudar a determinar si una fracción es propia o impropia. Dividir el numerador por el denominador. Y si les da menor que 1, entonces es propia. Ahora hablemos de las impropias. Las fracciones impropias son las que el numerador, o sea, el número de arriba, es igual o mayor que el denominador, o sea, el número de abajo. Y tenemos estos 4 ejemplos. 20 es mayor que 8, 10 es mayor que 9, 5 es mayor que 2 y ojo, 6 es igual a 6. Por lo tanto, estas 4 fracciones serían impropias. Si yo hago la división del numerador y el denominador de una fracción impropia, siempre va a dar mayor o igual a 1. El resultado mayor o igual a 1. ¿Listo? Si ustedes hacen en calculadora 20 dividido 8, les va a dar un número mayor o igual a 1. Y lo mismo con cada uno de esas fracciones que tenemos aquí como ejemplo. Entonces recuerden, el número de arriba es mayor o igual al de abajo. Las fracciones mixtas son las que tienen un número entero escrito al lado de una fracción. Y vemos estos 3 ejemplos. El número entero en este caso es el 3, ¿cierto? Y la fracción sería un medio. Entonces hay un número entero, o sea, completo, al lado de una fracción. Lo mismo acá, el número entero sería el 5 y tiene al lado pegadito una fracción. Y aquí en el último ejemplo 10 sería entero y 12 novenos sería la fracción. Por eso se llaman mixtas, porque comparte, no está como junta, tanto un número, digámoslo así, normal como una fracción. Entonces, teniendo esto ya en cuenta, podemos continuar con el tema de fracciones. Bueno, hay un cuarto tipo de fracciones
que son las fracciones inversas, y como dice ahí, son una fracción obtenida a partir de otra en la que se invierte el numerador y el denominador. ¿Cómo así? Entonces tenemos la siguiente fracción. Entonces, 3/5. Y nos dicen que debemos sacarle la fracción inversa. Dice acá que es invertir el numerador y el denominador. En otras palabras, poner el 5 arriba y bajar el 3 a la parte del denominador. Entonces nos quedaría 5/3. Esta es la fracción inversa de esta de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en adelante? Les voy a poner acá una actividad que deben realizar para hoy. Aparte de haber tomado sus buenos apuntes de la explicación que hicimos, también hacer la siguiente actividad, que es lo que vimos el día de hoy. Listo, entonces esta es la actividad que deben realizar para hoy mismo. Tienen plazo para entregármelo máximo mañana. Está muy sencillo, tiene que ver con lo que estamos viendo pues hoy aquí en el video. Listo, entonces el primero es graficar. Lo pueden graficar con la figura que ustedes quieran. Pueden hacer un cuadrado, un rectángulo, un círculo, como ustedes quieran, pero identificar entonces cuál es el numerador y el denominador. En la segunda, pues decir cada una de estas si es una fracción mixta, impropia o propia. Y en la última, pues simplemente escribir la inversa de la fracción. Listo, cualquier duda o pregunta, entonces nos comunicamos por el grupo de WhatsApp.